Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento curvilíneo de partículas y la resolución de problemas mediante coordenadas cilíndricas. Mi nombre es Daniel Buritica, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes que nada debemos tener ciertos conceptos básicos claros y las ecuaciones que se desprenden de ellos. Para entender un poco mejor este tipo de movimiento, consideremos que somos una partícula que describe una trayectoria curva. Ahora, si nos paramos en cualquier punto de esa trayectoria en el cual nos encontramos en determinado instante de tiempo, vamos a tener una posición que llamaremos punto P. Ahora podremos definir el vector posición, que es el que unirá nuestro origen en el sistema de referencia que hayamos tomado con el punto P. Y de acuerdo a cómo nos desplacemos vamos a tener una velocidad. Y en base a esta y su razón de cambio puede que exista o no una aceleración. La relación que define la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. Y se da que la velocidad siempre va a ser tangente a la curva que nosotros describimos. Y en magnitud es igual a la rapidez, que es la derivada de la longitud de curva con respecto al tiempo. Y ya como veníamos mencionando, dado que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad, esta va dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Hay diferentes modos de tratar este tipo de trayectorias, que pueden ser mediante diferentes tipos de componentes. Tenemos las componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración, que son las más comunes, que es un sistema en el que vamos a descomponer todo en x, y, z. También tenemos los componentes tangenciales y normales, que son todos aquellos vectores tangentes y normales a la curva. Y en este caso se da que las normales siempre van hacia el centro de curvatura que la curva define. También encontramos los componentes radiales y transversales, que es el caso en el que nos encontramos en un plano y que describimos esta curva como una curva polar, con los parámetros de un radio y un ángulo. Ahora, en esta presentación nos vamos a enfocar en las coordenadas cilíndricas, que en ocasiones pueden ser más sencillas para describir la posición de una partícula. Para ello tenemos los parámetros r, θ y z, que vendrían a ser un radio, un ángulo y una llamada altura. Para esto se hace conveniente también utilizar sus vectores unitarios, el vector unitario en dirección de r, el vector unitario en dirección de θ y el vector unitario en dirección de z, que es comúnmente determinado como k. Al descomponer el vector posición r en los componentes a lo largo de los vectores unitarios, se tiene que r va a ser igual al radio en dirección del vector unitario del radio más z en dirección del vector unitario k. Ahora, al observar que el vector unitario en dirección de r y el vector unitario en dirección de θ definen la dirección radial y transversal respectivamente en el plano x y que el vector k define la dirección axial y que esta es constante en la dirección así como en la magnitud, se llega a que la velocidad, que es la derivada de r con respecto al tiempo, viene a ser la derivada del radio en dirección del vector unitario radio más el radio por la derivada de θ en dirección del vector unitario θ más la derivada de z en dirección de k. De igual modo, la aceleración ahora viene a ser la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo. Llegamos que viene a ser la segunda derivada de r menos r por la primera derivada de θ al cuadrado en dirección e sub r más r por la segunda derivada de θ más 2 que multiplica a la primera derivada de r por la derivada de θ en dirección de e sub θ más la segunda derivada de z en dirección k. Ahora el problema. Cuando la varilla O gira, el pasador P se mueve a lo largo de la parábola BC. Si se sabe que la ecuación de esta parábola es que r es igual a 2b sobre 1 más coseno de θ y que θ es igual a k por t, determine la velocidad y la aceleración de P
cuando θ es igual a 0 grados y θ es igual a 90 grados. Como podemos observar en la figura, es un pasador que se va deslizando alrededor de una curva que es una parábola que va definida, como ya lo vimos, en términos de una distancia que es la distancia del origen a C y el coseno del ángulo, y que el ángulo va definido por una constante por el tiempo. Ahora, ¿cómo plantear este problema? Tenemos que tener en cuenta que es con lo que contamos, que en nuestro caso serían las expresiones que definen a R y a θ en base al tiempo, y que la posición de Z, por lo que estamos trabajando con coordenadas cilíndricas, es 0, ya que trabajamos en un plano. Entonces llegamos a que tenemos datos que son los ángulos de 0 y 90 grados que se nos dan para trabajar la componente Z, que es 0, como ya lo explicaba, porque trabajamos en un plano, debido a que como no hay altura, entonces solo contamos con dos componentes. Las variables vienen a ser R y θ, que van cambiando de acuerdo al tiempo que va transcurriendo y son definidos por la relación R igual a 2b sobre 1 más coseno de θ y θ igual a k por t. Las incógnitas es por lo que nos preguntan, que en este ejercicio son la velocidad y la aceleración. Entonces, para los cálculos lo primero que tenemos que hacer, debido a que todo debe ser derivado con respecto al tiempo, es reemplazar el θ que se encuentra en la función que define a R por k por t. Entonces tendríamos ahora que R va a ser igual a 2b sobre 1 más coseno de k por t, y seguimos con que θ es igual a k por t. Ahora procedemos a hallar sus respectivas derivadas para buscar reemplazarlas en las ecuaciones que vimos que se desprenden de analizar este tipo de problemas con coordenadas cilíndricas. Para esto utilizamos reglas básicas de la derivación, que en este caso serían la regla de la cadena, la derivación de un cociente y la derivada de un polinomio, llegando así a que la primera derivada de R, utilizando la derivada de un cociente, va a ser igual a 2b por seno de kt, que multiplica k, sobre 1 más coseno de k por t, todo elevado al cuadrado, y que su segunda derivada es 2b por k por coseno de k por t por 1 más coseno de k por t al cuadrado menos 2k, que multiplica a 1 más coseno de k por t, que multiplica a menos seno de k por t, y que vuelve a multiplicar ahora a seno de k por t sobre 1 más coseno de k por t, todo esto a la 4. Por otro lado, tenemos que las derivadas del ángulo con respecto al tiempo son un poco más sencillas, ya que es un polinomio de grado 1, entonces su primera derivada va a ser igual a una constante y su segunda derivada va a ser igual a 0. Ahora, con todas las derivadas necesarias de R respecto al tiempo, volvemos a reemplazar θ en el lugar de k por t, obteniendo las derivadas que ya habíamos mencionado anteriormente, solo que ahora en términos de θ. Ahora, reemplazando estas derivadas en las ecuaciones correspondientes a la velocidad y a la aceleración que resultan del uso de coordenadas cilíndricas para resolver este problema, y dado que, como ya lo mencionábamos, la componente en z es 0, obtenemos que la velocidad es igual a 2b por seno de θ por k sobre 1 más coseno de θ todo al cuadrado en dirección de e sub r más 2b sobre 1 más coseno de θ por k en dirección e sub θ más 0 en k, y que la aceleración va definida como la anterior ecuación derivada con respecto al tiempo. Como ya lo podemos observar, es un poco compleja, pero es un poco sencilla porque se utilizan principios básicos de la derivación. Ahora, reemplazando en estas ecuaciones las condiciones que nos dieron, que era que el ángulo fuera de 0 grados y de 90 grados, la aceleración y la velocidad con sus respectivas direcciones del pasador cuando se dan estos ángulos son que para θ, cuando es 0 grados, la velocidad va a ser igual a b por k en dirección e sub θ, y la aceleración va a ser menos b por k al cuadrado sobre 2
en dirección E sub r. Y en el caso de cuando θ es igual a 90 grados, la velocidad va a ser igual a 2b por k en dirección E sub r más 2b por k en dirección E sub θ. Y su aceleración va a ser 2b por k al cuadrado en dirección E sub r más 4b por k al cuadrado en dirección E sub θ. Hay que tener en cuenta que el ejercicio era un poco complicado al momento de derivar, pero de resto era sencillo porque ya como teníamos las ecuaciones que se desprenden del uso de coordenadas cilíndricas, lo único que era complicado era hallar estas derivadas y reemplazarlas, pero que al final, debido a que los ángulos eran de 0 y 90 grados y la mayoría de estos dan 1 y 0, en el caso de que solo utilizamos senos y cosenos, entonces al final se simplifica y quedan términos sencillos. Ahora vamos a ver unos casos similares y aplicaciones. Hay que tener en cuenta que se pueden tratar diferentes cuerpos como partículas dependiendo de cómo lo veamos y obviamente de que la trayectoria que realicen sea curva. Ahora, representándolo como partícula tenemos que tener en cuenta que estaríamos despreciando aspectos como dimensiones y momentos, que en ciertos casos podrían ser despreciables de acuerdo a cómo observemos el ejercicio. Por decirlo, cuando miramos un grupo de ciclistas en una ruta podemos observarlos como una partícula y en la mayoría de estas competiciones describen una trayectoria curva. También lo podemos ver en otro tipo de deportes o ejercicios, como cuando pateo un balón, levanto una pesa, hago gimnasia, bailo o hago entrenamiento físico común. Otra sería el analizar el movimiento y la trayectoria que describe un satélite que gira alrededor de la Tierra. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda para ustedes, que haya sido fácil de comprender y que el ejercicio haya dejado muy claros los conceptos que involucran el tener un problema o analizar un movimiento curvilíneo de una partícula y utilizar las coordenadas cilíndricas. Muchísimas gracias. No olviden darle like porque es gratis y si desean seguir viendo videos, suscribirse al canal. Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento curvilíneo de partículas y la resolución de problemas mediante coordenadas cilíndricas. Mi nombre es Daniel Buritica, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Minas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes que nada debemos tener ciertos conceptos básicos claros y las ecuaciones que se desprenden de ellos. Para entender un poco mejor este tipo de movimiento, consideremos que somos una partícula que describe una trayectoria curva. Ahora, si nos paramos en cualquier punto de esa trayectoria en el cual nos encontramos en determinado instante de tiempo, vamos a tener una posición que llamaremos punto P. Ahora podremos definir el vector posición, que es el que unirá nuestro origen en el sistema de referencia que hayamos tomado con el punto P. Y de acuerdo a cómo nos desplacemos vamos a tener una velocidad. Y en base a esta y su razón de cambio puede que exista o no una aceleración. La relación que define la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. Y se da que la velocidad siempre va a ser tangente a la curva que nosotros describimos. Y en magnitud es igual a la rapidez, que es la derivada de la longitud de curva con respecto al tiempo. Y ya como veníamos mencionando, dado que la aceleración es la razón de cambio de la velocidad, esta va dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Hay diferentes modos de tratar este tipo de trayectorias, que pueden ser mediante diferentes tipos de componentes. Tenemos las componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración, que son las más comunes, que es un sistema en el que vamos a descomponer todo en x, y, z. También tenemos los componentes tangenciales y normales, que son todos aquellos vectores tangentes y normales a la curva.
y en este caso se da que las normales siempre van hacia el centro de curvatura que la curva define. También encontramos los componentes radiales y transversales, que es el caso en el que nos encontramos en un plano y que describimos esta curva como una curva polar, con los parámetros de un radio y un ángulo. Ahora, en esta presentación nos vamos a enfocar en las coordenadas cilíndricas, que en ocasiones pueden ser más sencillas para describir la posición de una partícula. Para ello tenemos los parámetros r, θ y z, que vendrían a ser un radio, un ángulo y una llamada altura. Para esto se hace conveniente también utilizar sus vectores unitarios, el vector unitario en dirección de r, el vector unitario en dirección de θ y el vector unitario en dirección de z, que es comúnmente determinado como k. Al descomponer el vector posición r en los componentes a lo largo de los vectores unitarios, se tiene que r va a ser igual al radio en dirección del vector unitario del radio más z en dirección del vector unitario k. Ahora, al observar que el vector unitario en dirección de r y el vector unitario en dirección de θ definen la dirección radial y transversal, respectivamente en el plano x y que el vector k define la dirección axial y que esta es constante en la dirección así como en la magnitud, se llega a que la velocidad, que es la derivada de r con respecto al tiempo, viene a ser la derivada del radio en dirección del vector unitario radio más el radio por la derivada de θ en dirección del vector unitario θ más la derivada de z en dirección de k. De igual modo, la aceleración ahora viene a ser la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo. Llegamos que viene a ser la segunda derivada de r menos r por la primera derivada de θ al cuadrado en dirección e sub r más r por la segunda derivada de θ más 2 que multiplica a la primera derivada de r por la derivada de θ en dirección de e sub θ más la segunda derivada de z en dirección k. Ahora el problema. Cuando la varilla O gira, el pasador P se mueve a lo largo de la parábola BC. Si se sabe que la ecuación de esta parábola es que r es igual a 2b sobre 1 más coseno de θ y que θ es igual a k por t, determine la velocidad y la aceleración de P cuando θ es igual a 0 grados y θ es igual a 90 grados. Como podemos observar en la figura, es un pasador que se va deslizando alrededor de una curva que es una parábola que va definida, como ya lo vimos, en términos de una distancia que es la distancia del origen a C y el coseno del ángulo, y que el ángulo va definido por una constante por el tiempo. Ahora, ¿cómo plantear este problema? Tenemos que tener en cuenta que es con lo que contamos, que en nuestro caso serían las expresiones que definen a r y a θ en base al tiempo, y que la posición de z, por lo que estamos trabajando con coordenadas cilíndricas, es 0, ya que trabajamos en un plano. Entonces llegamos a que tenemos datos, que son los ángulos de 0 y 90 grados, que se nos dan para trabajar la componente z, que es 0, como ya lo explicaba, porque trabajamos en un plano, debido a que como no hay altura, entonces solo contamos con dos componentes. Las variables vienen a ser r y θ, que van cambiando de acuerdo al tiempo que va transcurriendo y son definidos por la relación r igual a 2b sobre 1 más coseno de θ y θ igual a k por t. Las incógnitas es por lo que nos preguntan, que en este ejercicio son la velocidad y la aceleración. Entonces, para los cálculos lo primero que tenemos que hacer, debido a que todo debe ser derivado con respecto al tiempo, es reemplazar el θ que se encuentra en la función que define a r por k por t. Entonces tendríamos ahora que r va a ser igual a 2b sobre 1 más coseno de k por t, y seguimos con que θ es igual a k por t. Ahora procedemos a hallar sus respectivas derivadas para buscar reemplazarlas en las ecuaciones que vimos que se desprenden de analizar este tipo de problemas con coordenadas cilíndricas.
Para esto utilizamos reglas básicas de la derivación, que en este caso serían la regla de la cadena, la derivación de un cociente y la derivada de un polinomio, llegando así a que la primera derivada de r, utilizando la derivada de un cociente, va a ser igual a 2b por seno de kt, que multiplica k, sobre 1 más coseno de k por t, todo elevado al cuadrado, y que su segunda derivada es 2b por k por coseno de k por t por 1 más coseno de k por t al cuadrado menos 2k, que multiplica a 1 más coseno de k por t, que multiplica a menos seno de k por t, y que vuelve a multiplicar ahora a seno de k por t sobre 1 más coseno de k por t, todo esto a la 4. Por otro lado, tenemos que las derivadas del ángulo con respecto al tiempo son un poco más sencillas, ya que es un polinomio de grado 1. Entonces su primera derivada va a ser igual a una constante y su segunda derivada va a ser igual a 0. Ahora, con todas las derivadas necesarias de r respecto al tiempo, volvemos a reemplazar θ en el lugar de k por t, obteniendo las derivadas que ya habíamos mencionado anteriormente, solo que ahora en términos de θ. Ahora, reemplazando estas derivadas en las ecuaciones correspondientes a la velocidad y a la aceleración que resultan del uso de coordenadas cilíndricas para resolver este problema, y dado que, como ya lo mencionábamos, la componente en z es 0, obtenemos que la velocidad es igual a 2b por seno de θ por k sobre 1 más coseno de θ todo al cuadrado en dirección de e sub r más 2b sobre 1 más coseno de θ por k en dirección e sub θ más 0 en k, y que la aceleración va definida como la anterior ecuación derivada con respecto al tiempo. Como ya lo podemos observar, es un poco compleja, pero es un poco sencilla porque se utilizan principios básicos de la derivación. Ahora, reemplazando en estas ecuaciones las condiciones que nos dieron, que era que el ángulo fuera de 0 grados y de 90 grados, la aceleración y la velocidad con sus respectivas direcciones del pasador cuando se dan estos ángulos son que para θ, cuando es 0 grados, la velocidad va a ser igual a b por k en dirección e sub θ, y la aceleración va a ser menos b por k al cuadrado sobre 2 en dirección e sub r. Y en el caso de cuando θ es igual a 90 grados, la velocidad va a ser igual a 2b por k en dirección e sub r más 2b por k en dirección e sub θ, y su aceleración va a ser 2b por k al cuadrado en dirección e sub r más 4b por k al cuadrado en dirección e sub θ. Hay que tener en cuenta que el ejercicio era un poco complicado al momento de derivar, pero de resto era sencillo porque ya como teníamos las ecuaciones que se desprenden del uso de coordenadas cilíndricas, lo único que era complicado era hallar estas derivadas y reemplazarlas, pero que al final, debido a que los ángulos eran de 0 y 90 grados y la mayoría de estos dan 1 y 0, en el caso de que solo utilizamos senos y cosenos, entonces al final se simplifica y quedan términos sencillos. Ahora vamos a ver unos casos similares y aplicaciones. Hay que tener en cuenta que se pueden tratar diferentes cuerpos como partículas dependiendo de cómo lo veamos y obviamente de que la trayectoria que realicen sea curva. Ahora, representándolo como partícula, tenemos que tener en cuenta que estaríamos despreciando aspectos como dimensiones y momentos, que en ciertos casos podrían ser despreciables de acuerdo a cómo observemos el ejercicio. Por decirlo, cuando miramos un grupo de ciclistas en una ruta, podemos observarlos como una partícula, y en la mayoría de estas competiciones describen una trayectoria curva. También lo podemos ver en otro tipo de deportes o ejercicios, como cuando pateo un balón, levanto una pesa, hago gimnasia, bailo o hago entrenamiento físico común. Otra sería el analizar el movimiento
y la trayectoria que describe un satélite que gira alrededor de la Tierra. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda para ustedes, que haya sido fácil de comprender y que el ejercicio haya dejado muy claros los conceptos que involucran el tener un problema o analizar un movimiento curvilíneo de una partícula y utilizar las coordenadas cilíndricas. Muchísimas gracias. No olviden darle like porque es gratis y si desean seguir viendo videos, suscribirse al canal.